Exactamente. Sí. Bueno, nada, gracias. En nombre de Dios y la patria, iniciamos esta sesión. Muy buenas tardes, señoras senadoras, señor senador, nuestro secretario, Yagalín, al Ejecutivo, a través del director de Migraciones, equipo de subsecretaría. Bienvenidos a todos, todas. Y vamos con la cuenta, don Juan Pablo, para aprovechar el tiempo que a las 4 ya se los convoca a otro encuentro. Los documentos recibidos por la Secretaría Presidente son de la Contraloría General de la República, en que da cumplimiento a la glosa presupuestaria informando sobre contrataciones de la Administración del Estado. Además, se ha recibido una solicitud para ser recibido al conocer del proyecto que se encuentra en tabla del Ejecutivo sobre la terminación de condición de refugiado. ACNUR ha pedido ser escuchada por la Comisión. Se encuentra presente el Director Nacional de Migración y la subsecretaria se va a integrar dentro de algunos minutos. Gracias, don Juan Pablo. Entonces vamos sí, perdón. Sí, quería consultar al presidente. La otra vez me tocó presidir accidentalmente, teniendo el honor de reemplazarlo, se puede, un momento. Pero habíamos establecido la importancia de dos proyectos que estaban en trámite en esta comisión. Y tienen que ver con toda la contingencia que se está dando respecto a estos casos que Contraloría justamente ayer, bueno, hablaba de lo grave de que tan solo de los 34 que han podido revisar, 29 han visto ilegalidad. Entonces, no sé qué pasó con la continuidad de esos proyectos que se estaban viendo, porque incluso habíamos fijado el poder sesionar extraordinariamente previo a la vuelta a esta semana regional, y ahora veo que hay otros proyectos en tabla y que se están pidiendo otros proyectos para ser vistos. Entonces, ¿cómo seguimos con ese cronograma? Gracias, senador. Sí, efectivamente, el gobierno nos ha solicitado colocar algunos en tabla, tienen algunos grados de urgencia. No obstante, nos interesa sesionar también el día miércoles para agilizar estos que han partido como iniciativa del propio Senado, entre los que algunos de ustedes autor, y vamos a estar convocando para mañana. No. Siempre nos importa mucho coordinar un poco los horarios, porque si bien el miércoles lo tenemos entre comillas reservado, sabemos que en algunos casos también hay algunos compromisos por parte de ustedes. Entonces, yo diría que antes de terminar la sesión de hoy, claro, acordamos lo de mañana y lo del próximo martes, ¿no? Pero queremos trabajar en paralelo. De hecho, hay alguno por ahí, usted me recordó, que tiene que ver con los consejeros regionales y las inhabilidades que ellos tienen. No obstante, parece, secretario, que usted había manifestado que ese proyecto ya no estaban, creo que usted me lo había comentado, ya no estaban en esta comisión y estaban en Constitución. Quisiera que me confirmaran durante el transcurso, claro, para que podamos responderle formalmente a los consejeros. En un paréntesis, por razón de la premura también de aquel paso. Sí, senadora. Dado que estamos haciendo este mismo análisis, hay un proyecto que usted tomó como base, el cuaderno me falta, pero que no es el proyecto que en el fondo se va a tramitar de una manera más amplia, que es un proyecto que discutimos con el Contralor también, mucho antes de lo que ocurrió con el tema de las fundaciones, que decía relación con la declaración de intereses que se ampliaba. Entonces usted lo tomó como base para poder hacer una mejora, que estuvo muy de acuerdo el Contralor, y él hizo varias propuestas en torno bien concretas en torno a la mejora. Y yo no sé qué ministerio, y le pregunto al secretario también, qué ministerio quedó de acuerdo con presentar una propuesta para que empezáramos a discutirlo, porque esto sí que es totalmente vinculante con lo que está ocurriendo y además después de creo que de no sé cuántos años que no se ha modernizado, el Contralor ya tiene como claro detectado dónde hay que apuntar. Entonces me gustaría también saber si usted ha tenido noticias o si no pudiéramos oficiar al ministerio que comprometió esta respuesta al Contralor, porque el Contralor fue una exposición en mucho detalle lo que hizo, que en el fondo eso habría que casi transformarlo a indicaciones del Ejecutivo y comenzar a discutirlo, porque en el fondo hoy día la ciudadanía espera resultados, lo mismo que estábamos conversando con el senador Bianchi. Eso, gracias. Gracias, senadora. Sí, don Juan Pablo. En ambos proyectos, este de la declaración de intereses y lo de contratación pública que vimos en la última sesión, sí, el Ministerio del Interior es que dijo que iba a armar una mesa técnica para ver el asunto. Y nosotros estaba la subsecretaria
¿Cuando estaba el Contralor la primera vez? Exacto, la semana pasada. No, Y la primera vez estaban del Ministerio del Interior. Estaban presentes. Entonces vamos a corroborar si efectivamente va a ser ese ministerio. Y bien podríamos, claro, recoger lo que nos dejó el Contralor. Hay algunas mesas de trabajo que el gobierno ha instalado legítimamente, pero podríamos nosotros continuar con razón del proyecto que había presentado. Y bueno, y nos vamos a ordenar en términos de prioridades, porque efectivamente han ingresado varias, por lo tanto seguramente vamos a ocupar el día miércoles, pero al término de esta sesión lo dejamos coordinado. Entonces vamos a partir por este proyecto de ley, iniciado mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley número 20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado y la ley número 21.325 en relación con la medida de reconducción o devolución inmediata de personas extranjeras que ingresen de forma irregular al territorio nacional. Para esos efectos, tenemos al director de Migraciones, a quien le damos la palabra, y al equipo del Ejecutivo, eventualmente, si requieren también de hacer algún alcance. Director, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, senadoras y senadores. Voy a compartir pantalla para poner una breve presentación que da cuenta de la propuesta de reforma, ¿no es cierto?, a la ley de refugio en primer término, luego a la ley de extranjería. Lo que se busca con esta modificación es incorporar una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, ¿ya? Sabemos que esta etapa hoy no existe, ya vamos a ver un esquema en lo que viene, y por lo tanto carecemos de una fase en la cual se puede realizar un análisis preliminar de la situación formal de las personas que eventualmente solicitan refugio antes de formalizarlos, ¿ya? Esto es muy relevante puesto que el acto inmediato, ¿ya?, que genera la formalización es el otorgamiento de una visa por 8 meses. O sea, inmediatamente que una solicitud de refugio se formaliza, el acto inmediato es una visa por 8 meses. Eso está en la ley. Nuestra ley de refugio establece que esa situación de acceso a una visa de 8 meses para cualquier solicitante de refugio formalizado, ¿ya?, se da independiente de la situación de ingreso de las personas a nuestro país. Una persona, hipotéticamente, que ingresa irregularmente a nuestro país, se acerca al Servicio Nacional de Migraciones, señala que está siendo perseguido en su país de origen, al formalizar esa situación inmediatamente, sin solicitar, porque así está establecido en la ley, que no puede haber impedimento respecto a la documentación, sin solicitarle, por ejemplo, papeles de antecedentes, incluso se puede formalizar de manera inmediata, obtiene una visa de 8 meses. Lo que busca esta modificación legal es establecer una etapa inicial que permita a la Secretaría Técnica, que está ubicada en el Servicio Nacional de Migraciones, establecer un procedimiento para hacer un chequeo, previo de las personas. Es una instancia, por lo tanto, que esta etapa inicial, la autoridad migratoria deberá evaluar si la solicitud está en concordancia con las condiciones que permiten ser reconocido como refugiado. Vale decir, declarará la autoridad migratoria, vale decir, el director del Servicio Nacional de Migraciones, en función de un informe de la Secretaría Técnica, ¿cierto?, si la persona se encuentra en alguna de las causales iniciales o es una solicitud manifiestamente infundada. Vale decir, una persona que ingresa al territorio nacional de manera irregular, que viene por motivos económicos y declara que viene por motivos económicos, estaría hipotéticamente en una situación manifiestamente infundada. O si declarase, por ejemplo, que no está siendo perseguida o que su vida no corre riesgo, estamos ante una situación infundada. Lo que se busca con esto es regular esta etapa inicial del procedimiento y asimismo de realizar un análisis del fundamento, el fundamento orientado a la formalización, ¿ya? Se establecen un procedimiento para revisar los requisitos formales. Para formalizar una situación de una solicitud de refugio se requieren una serie de requisitos formales que están contenidos en los artículos 26 y 28 de la ley y el 37 del reglamento. En caso de cumplir los requisitos señalados previamente, el director del Servicio Nacional de Migración emitirá una resolución de notificación a la persona en relación a su solicitud. En caso de que no se cumpla con los requisitos formales, se le da la opción a la persona de subsanar en los próximos 15 días. Si no subsana, la documentación
formal se da por desistida y se emite una resolución fundada. Vale decir, se reduce en este sentido el espacio de la arbitrariedad en cuanto a declarar infundada una solicitud, puesto que tiene que haber una resolución que puede ser recurrida primero administrativamente y naturalmente que posteriormente puede ser recurrida en los tribunales de justicia. El procedimiento que se propone para el proceso de formalización consiste en una entrevista, ¿ya? En una entrevista, digamos, de esta etapa inicial, donde personal especializado de la Secretaría Técnica, vale decir, del Servicio Nacional de Migraciones, establece si la persona efectivamente puede o no ser formalizada o está en alguna de las causales y si cumple o no con los fundamentos, digamos, legales en materia formal, ¿ya? Entonces, esta entrevista podría dar origen a que la persona efectivamente sea formalizada y obtenga la visa de 8 meses, o puede ser, la persona puede desistir si es que no cumple con los 15 días, o dársela por desistida, o efectivamente en esta entrevista se puede determinar que la persona no cumple con los requisitos básicos para poder ser formalizada y por lo tanto rechazar la formalización y no otorgar la visa, ¿ya? Si tiene ingreso irregular una persona que es rechazada o que no es formalizada, puede tener 30 días para solicitar una residencia, ¿ya? Y en el caso de tener ingreso irregular, habría que emitir una orden de abandono. Esto es lo que ocurre hoy día, esto es lo que ocurre actualmente. Hay dos instancias, ¿no es cierto? Las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones a nivel nacional y la frontera. Cuando la persona llega a frontera y declara y plantea que quiere solicitar refugio, la autoridad contralora, que está en frontera, vale decir la Policía de Investigaciones, le da 10 días a la persona para que concurra a una de las dependencias del Servicio Nacional de Migraciones, donde se le entrega la primera atención, ¿ya? En esa primera atención se le evalúan y se le solicitan los requisitos formales, dentro de los que está, digamos, el documento de identidad, vale decir lo que están contenidos en el artículo 37. Si cumple con los requisitos formales, hoy día lo que nos establece la ley es que esa persona debe obtener inmediatamente la residencia por 8 meses, y si no entrega los requisitos formales, ¿ya? Hoy día se le otorgan 10 días, ¿ya? 10 días hábiles para subsanar la situación, ¿ya? Si no subsana dentro de esos 10 días, ¿ya? Se emite una resolución que da por desistida la solicitud. ¿Cuál es el requisito formal crítico? ¿Ya? La Corte Suprema ha establecido, ha fallado señalando que el servicio debe entregarle el formulario de formalización a los usuarios y usuarias solicitantes, independiente de que hayan hecho o no la declaración voluntaria de ingreso irregular, en el caso que haya ingreso irregular. Vale decir, nosotros lo que estábamos haciendo hasta ese fallo era solicitar que los solicitantes vinieran o fueran a la PDI, o sea, vinieran con la autodenuncia de ingreso irregular o fueran a la PDI antes de entregarle el formulario. Lo que ha mandatado la Corte Suprema es que tenemos que entregarle el formulario, ¿ya? Y luego darle un tiempo para que subsane. Vale decir, la ausencia del formulario, nos dijo la Corte, no puede ser obstáculo para que las personas obtengan, la ausencia de la autodenuncia en PDI por ingreso irregular no puede ser obstáculo para que las personas obtengan el formulario. Nosotros le entregamos el formulario, pero lo formalizamos solo, amparados en la ley, cuando cumplen con todos los requisitos formales. ¿Qué es lo que se propone en la propuesta de reforma legal? Se propone, ahí está lo que ocurre hoy día, ¿ya? Donde la evaluación del requisito formal no tiene una etapa de admisibilidad. Hay una línea continua en la parte alta, ¿no es cierto?, donde dice que cumple, ¿ya? Los requisitos. Lo que se propone es establecer justamente esta entrevista previa en función de que hayan criterios explícitos, transparentes y objetivos para determinar la admisibilidad de una solicitud de refugio, amparado ciertamente en lo que establece la ley, ¿cierto?, y el reglamento. Luego de esta etapa previa de admisibilidad, se analizarían los requisitos, como señalé en un primer momento, formales y sustantivos. Vale decir, una persona puede no formalizarse si declarase, por ejemplo, en esa entrevista que no está siendo perseguida,
no tiene riesgo su vida, vale decir que no entra en ninguna de las causales que establece el artículo número 2 de la ley de refugio. Ese es, a grandes rasgos, Ahora, el rechazo, es importante señalarlo que resguarda el debido proceso de las personas, puesto que tiene que haber una declaración que puede ser recurrida, tanto ante la autoridad administrativa como ante los tribunales de justicia. Entonces nos permite esta modificación regular mejor el procedimiento y al mismo tiempo nos permite transparentar y fijar criterios que sean conocidos por todas las personas que solicitan refugio. Voy a pasar rápido por aquí porque no quiero alargar, sé que hay poco tiempo. Es importante señalar qué viene después, ¿ya? Aquí no hay modificación, pero es importante señalarlo para que la Comisión tenga la información respecto de lo que ocurre una vez que a la persona se le otorga la residencia de 8 meses. Se abre un procedimiento de evaluación, ¿ya? Cuando se le otorga la visa de 8 meses, esa persona está regular en el país, tiene una residencia formal como solicitante, ¿ya? Luego está la condición de refugiado, que esa la determina, la otorga el subsecretario de Interior en base a una recomendación de la Comisión Nacional de Refugio, que compone el director del servicio, 2 funcionarios de representantes del Ministerio del Interior y 2 funcionarios o 2 representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? Hay una comisión que establece, una vez que la persona ha sido formalizada, que tiene la residencia de 8 meses, se establece un análisis del caso, ¿ya? Que esta comisión finalmente recomienda al subsecretario que se le reconozca o que no se le reconozca la condición de refugiado. Cuando se le reconoce, se le otorga una residencia definitiva a la persona, y cuando no se le reconoce, vale decir, cuando la comisión establece que no hay causales, aunque haya sido formalizado, no hay causales de fondo para otorgarle la condición de refugiado, dependiendo de la forma de ingreso, si tiene ingreso regular, es un rechazo con abandono, o sea, se le emite al mismo tiempo una orden de abandono, y si ha entrado regularmente se le dan 30 días o si ha tenido alguna residencia anterior, se le dan 30 días para que solicite una residencia, ¿ya? A lo que apunta la modificación es a la etapa de admisibilidad. Lo que se busca, y con esto ya cierro, ¿no es cierto?, la referencia a este primer proyecto es preservar la institución del refugio. ¿Qué es lo que ocurre hoy día en la práctica? Hoy día mucha gente que ha ingresado irregularmente al país que no está siendo perseguida en su país de origen, ¿ya? Que no está realmente en algunas de las causales que ameritan el otorgamiento o el análisis incluso de la condición de refugiado, ve en el refugio una posibilidad de regularizar su situación migratoria, ¿ya? O sea, la ley de refugio establece esta posibilidad. Entonces nosotros nos encontramos con muchas personas que, habiendo sido formalizadas, ¿ya? En la entrevista de análisis que se hace en el marco de la comisión, cuando el proceso ya está en marcha, nos damos cuenta de que la persona efectivamente declara que no tiene persecución, que vino por motivo económico, que está buscando trabajo y por lo tanto no califica en el mérito para ser una persona refugiada. Nos parece que esta modificación de inclusión del procedimiento de etapa inicial nos va a permitir resguardar de mejor manera el procedimiento de refugio y otorgarlo y analizarlo a aquellas personas que efectivamente tienen una dificultad y están en riesgo vital, y excluir del proceso a todas las personas que se mueven por motivos principalmente económicos en búsqueda de trabajo, que no califican en términos de mérito para obtener la condición de refugiado según establece nuestra normativa. Ese es el marco. No sé si sigo con el otro o no, por si hay preguntas. Para primero ofrecer la palabra, ¿algún comentario al respecto a este tema? Estimados senadores. Sí, senadora Bono. Gracias, presidente. Agradecerle al director su presencia y su exposición y hacerle un par de comentarios al proyecto. Las medidas que se están proponiendo, este procedimiento, se puede extender por un cierto periodo. Entonces, ¿qué pasa una vez denegado el refugio? Debe determinarse si se sanciona administrativamente por una eventual entrada ilegal o derechamente se le expulsa a la persona. Esa es una pregunta por su intermedio, presidente. En segundo lugar, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Se obliga a mantener un domicilio verificable durante ese tiempo? Porque ese es un problema que tenemos
frecuentemente en los casos de expulsión, o se le obliga a que la persona se apersone en una comisaría, porque me parece que el proyecto no trata este tema. Y lo otro, presidente, aprovecho muy brevemente por su intermedio hacerle una consulta que no tiene que ver con este proyecto, pero aprovechando la presencia del director en relación a un tema que se me ha planteado frecuentemente en la región de Maule que represento, en relación a las visas temporales, particularmente de ciudadanos bolivianos que vienen por 6 meses a trabajar y que no pueden finalmente ser regularizados en su condición de trabajadores temporales, habiendo voluntad de las empresas que los contratan o que eventualmente podrían contratarlo de dar cumplimiento a todo tipo de normativa, pero finalmente ahí hay un vacío en nuestra legislación o una falta de actualización que quisiera saber si está considerada por parte del servicio a la brevedad. Muchas gracias, presidente, y gracias, director. Gracias, senadora. Senadora Aravena también nos quiere hacer una consulta. Agradecerle, cierto, la exposición súper clara y se entiende que es para mejorar el procedimiento. Y en ese contexto mi pregunta, como para tener antecedentes de qué envergadura estamos hablando, de personas que hoy día, digamos, utilizan este método para poder, cierto, pedir refugio, de las cuales obviamente ustedes se han dado cuenta que algunas lo utilizan como una medida, digamos, para agilizar el proceso, pero en general, ¿de qué universo estamos hablando? Y otra cosa que ya lo manifesté en otra exposición respecto también al tema de migraciones, que es algo que nos reclaman mucho, no mucho, pero sí se echa de menos en las regiones, esta posibilidad que había antes de hacer algún tipo de tramitaciones en las regiones. El país es muy extenso, el transporte no es barato, y la verdad es que al menos en la región de la Araucanía hay una distancia casi de 700 kilómetros, entonces no es un tema menor el que a veces tengan que venir a Santiago a hacer trámites. Entonces, es ver si es que ustedes están evaluando el poder en las delegaciones, por ejemplo, poder instalar alguna oficina que al menos intermedie el ingreso de información y lo envíe a Santiago para evitar el gasto de traslado, que no es un tema menor. Muchas gracias. Gracias, senadora. Director, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. A propósito de la primera pregunta del senadora Bodanovich, efectivamente, cuando se rechaza una, digamos, solicitud de refugio y la persona tiene ingreso irregular, se le emite una orden de abandono. Esto implica que se le da la oportunidad de que voluntariamente salga. Si no la cumple, procede la orden de expulsión, ¿ya? De la persona. Y si tiene la posibilidad de regularizarse, efectivamente puede optar a una visa de trabajo, si es que cumple con los requisitos, ¿ya? Si es que no tiene una sanción pendiente. En relación a lo que se requiere, bueno, el artículo 37 del reglamento establece lo que se requiere. Nombre, hay un procedimiento, por ejemplo, para la gente que no tiene documento de identidad. ¿Ya? Cuando la gente llega sin documento de identidad a solicitar refugio y está formalizado, nosotros enviamos un oficio al registro civil con la información presunta de la persona para que el registro civil realice un procedimiento de filiación, vale decir que le otorgue una identidad, porque nosotros como Servicio Nacional de Migraciones no tenemos esa facultad. Entonces están los requisitos establecidos, está el procedimiento donde ciertamente está la dirección de la persona, el nombre, el país, etcétera, y cuando falta, que lo principal que falta es el documento de identidad, se establece este mecanismo con el registro civil. En relación al otro aspecto de las residencias temporales, esta mañana firmamos un convenio y nos hemos reunido muchas veces antes con la Sociedad Nacional de Agricultura, y esta mañana firmamos un convenio con ASOEX, la Asociación de Exportadores de Frutas, ¿ya? ¿Qué es lo que buscamos con este convenio? Cosas bien concretas a propósito de los trabajadores agrícolas que vienen en la temporada estival, que son principalmente de Bolivia y son justamente los trabajadores que los agrícolas quieren emplear, ¿ya? Hoy día los trabajadores bolivianos no tienen obstáculos formales para obtener una residencia, ninguno. Y tenemos un instrumento que es muy virtuoso, que es la residencia Mercosur, que nosotros la entregamos por reciprocidad a los bolivianos. Nosotros nos hemos comprometido con la contraparte boliviana, con el gobierno boliviano, a eximir del pago de la residencia Mercosur en función de que los trabajadores que vienen la puedan solicitar, ¿ya? Que la puedan solicitar a costo cero. Hoy día cuesta en torno a los $90, entonces entendemos que eso es un obstáculo
económico para muchos trabajadores de escasos recursos que vienen a la temporada, porque sabemos, déficit de trabajadores en ese sector que vienen a la temporada, entonces optan por ingresar irregularmente. Entonces vamos a tener una primera medida concreta orientada a facilitar esto. Vamos a implementar un piloto también con ASOEX para capacitar a los trabajadores. Ellos tienen las listas porque los trabajadores se repiten año a año, entonces les vamos a disponer del Plan Nacional de Capacitación con el que cuenta el Servicio Nacional de Migraciones para que poder hacer pedagogía migratoria, ¿ya? Porque yo no puedo entregarle visa a los trabajadores por oficio, tienen que solicitarla al servicio. Entonces, para solicitarla al servicio en la plataforma, entendemos que hay brecha digital, entendemos que hay que hacer un poco de pedagogía, y con el sector agrícola, con los empleadores, estamos en la misma línea trabajando, tanto con la SNA como con ASOEX, ¿no es cierto? Estamos en contacto ciertamente con el cónsul Velasco, que es nuestra representación allá en Bolivia, para que nos apoye con este trabajo. El desafío es empezar para esta temporada formalizando un mayor número de personas. Por otro lado, por el lado más sancionatorio, hemos presentado un proyecto de ley, el gobierno ha presentado, el presidente de la República le da un mensaje y está hoy día en la Comisión de Gobierno de la Cámara, donde vienen varias modificaciones a la ley de extranjería y migración, y una de ellas tiene que ver con el traslado de personas irregulares desde la frontera hacia el interior del país. ¿Por qué? Porque nos encontramos en los meses de verano con buses en el trayecto del norte hacia la zona centro-sur del país, con trabajadores principalmente bolivianos y bolivianas que entran de manera irregular y que son trasladados por empresas formales, algunas de ellas, o informales, sin recibir ninguna sanción. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo en esa modificación legal es tipificar eso como tráfico de personas, puesto que los recogen en la frontera y los trasladan hacia el interior del país para generar un desincentivo también para estas empresas de transporte. En cuanto al volumen de personas, el año tengo algunos datos aquí de personas formalizadas. Podrían ser muchísimas más si no hubiesen todos estos mecanismos intermedios y que se regulan de una manera, digamos, que genera, por decirlo de alguna manera, muchos recursos administrativos y judiciales, ¿ya? El año 2022 se formalizaron 5.000 solicitudes de refugio, se otorgaron 5.000 visas y finalmente se otorgaron 59 refugios. El subsecretario reconoció a 59 personas como refugiadas. En el año 2021 se formalizaron 3.800, en el año 2020 1.600 y así hacia atrás. En 2018 5.700. En lo que va de 2023 van formalizadas 1.878 personas, ¿ya? En lo que va de esta primera mitad del año, así que si mantenemos esa progresión, la verdad que el fallo de la Corte Suprema que nos mandató a crear un protocolo, ¿ya?, generó un efecto llamado, podemos decir, de solicitudes, de gente que busca formalizarse. Entonces ha aumentado, pero estamos en 1.800 a lo que va de año y se han otorgado 40 reconocimientos de refugio, ¿ya? El resto este año. El resto o son desistidas o son rechazadas o la gente deja el proceso y no lo sigue. Entonces hay una serie de información que podemos entregar por oficio también más detallada si es que así se requiere. En cuanto a la tramitación, refugio es lo único que se tramita presencial en el Servicio Nacional de Migraciones, puesto que la ley lo establece así. Y todas las oficinas regionales tienen funcionarios que cuando llega un solicitante de refugio, ¿ya?, se le inicia la entrevista de elegibilidad cuando está formalizado, ¿ya? El servicio en materia de refugio está descentralizado, está funcionando. Y por otro lado, todo lo que es el resto de las tramitaciones de residencias definitivas o temporales se realizan a través de nuestra plataforma. El Servicio Nacional de Migraciones vivió un proceso, digamos, ocurrieron dos cosas el año 2021. Se crea el Servicio Nacional de Migraciones con presencia en todas las regiones del país y al mismo tiempo se tomó una decisión por la administración anterior que a nosotros nos parece correcta, que es digitalizar la tramitación de la documentación. Entonces todo se hace por plataforma, ya no recibimos, salvo en materia de refugio y otros trámites menores en términos de volumen, ya no recibimos papeles en el Servicio Nacional de Migración, sino que recibimos PDFs, ¿ya? PDFs y que los podemos chequear en el sistema. Entonces, y ciertamente hay funcionarios que en regiones
contribuyen a la tramitación en línea. Y otra decisión que se tomó, que desde nuestro punto de vista en la administración anterior no es correcta, es informatizar también y digitalizar la atención de la entrega de información, ¿ya? Porque la gente lo que busca muchas veces es que le entreguen información en qué estado está su trámite. Entonces, si no tenemos plataformas ya suficientes para aquello, que igual las estamos modificando, y no hay atención a público, la gente cae en una angustia. Nosotros hoy día estamos atendiendo en 14 de las 16 regiones del país, y en la región metropolitana vamos a abrir la primera oficina en una zona, digamos, vamos a abrir un modelo descentralizado en la región metropolitana, donde está la mayor parte de personas migrantes, a partir del mes de diciembre de este año. O sea, es algo que estamos haciendo y que estamos retomando. Describamos el segundo punto que tiene que ver este proyecto para alcanzar a conocerlo, director. El otro sí. proyecto, una modificación que orientada a la ley de extranjería, al artículo 131, donde se establece que la medida de control migratorio de la reconducción puede realizarse en un, por decirlo así, ancho de frontera de 10 kilómetros desde el límite, ¿ya? Porque tenemos hoy día en la reconducción, según establece la ley, plantea, ¿ya? Mandata, que la persona que está intentando ingresar irregularmente al país puede ser reconducida. Entonces hay un problema, porque estar intentando ingresar, la persona aún no ha ingresado. ¿Cómo el Estado chileno va a operar sobre ella si aún no ingresa? Entonces, lo que busca esto es establecer una zona de control migratorio más eficaz, ¿ya? A 10 kilómetros de la frontera, lo que afecta principalmente, o lo que va a ser más eficiente, el control de frontera en las regiones del norte, ¿no es cierto? Y va a poder detectar a personas que han ingresado irregularmente en ese rango de frontera. Vale decir, es extender todo lo que es control de frontera para efectos de la reconducción y el registro de pertenencia en caso de que haya indicios, ¿cierto? Y proceder a la devolución de las personas al país de procedencia, ya no en la detección misma en la frontera, sino una vez que han ingresado y tienen un periodo de, digamos, han ingresado y están dentro de los 10 kilómetros. Vale, que es importante señalar respecto a estos dos proyectos una breve nota al pie. Ambos son productos de un diálogo que se dio durante el año pasado en esta misma comisión, a partir de un proyecto que presentó la senadora Emensperger a propósito de la admisibilidad, y otro que había presentado a propósito de esta extensión de la frontera. En la versión original o la propuesta que discutimos en ese momento con la senadora era establecer una frontera de 90 kilómetros. A nosotros, desde el punto de vista del Ejecutivo, o sea, establecer un control frontera de 90 kilómetros, a nosotros nos parecía excesivo, puesto que eso incluía casi prácticamente la mitad del país como zona fronteriza. Entonces nos parecía que el control y la reconducción podía empezar a proceder en las ciudades, etcétera. Entonces, finalmente se presentó esta propuesta en función de establecer los 10 kilómetros de control de frontera. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, director. Bueno, respecto al primer proyecto, tenemos una organización como ACNUR, que creo que ha sido la única que formalmente ha manifestado ser escuchada, y además sabemos que el Ejecutivo tiene la mejor disposición como para que este proyecto, que tiene discusión inmediata, puede ser renovado y nosotros tener la posibilidad de trabajar la próxima semana y sacarlo. Sí, eventualmente los dos, sí. Pero una contraparte, ¿cierto? El primero, escucharlo como una voz autorizada. Sí, así que no sé si algo más como parte del equipo del Ejecutivo quisiera agregarnos algo, usted, director. Por nuestra parte no, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores senadores, respecto a estos dos proyectos, ¿les parece? El Ejecutivo ha manifestado la disposición de renovar la discusión inmediata, entonces podemos la próxima semana, el próximo martes, escuchar a ACNUR y ya despachar el proyecto. Pero tengo una pregunta a la Secretaría, sí. En realidad, que bueno, primero me parecen los dos necesarios, así que no había observaciones al respecto, sino que el segundo es un proyecto que en el fondo estamos retomando, ya tuvo una discusión en general en la comisión al menos. Esa es la pregunta, si es que hay que votarlo en general hoy día. Ese proyecto ya fue votado en la comisión anterior, con los otros integrantes.
Es que si no, ¿está aprobado en general? Sí, porque claro, y sobre particular ahí el Servicio Nacional de Migraciones hizo su observación en el momento, las cuentas no comparadas. No, sí, yo las revisé. Sí, por eso estoy preguntando, porque en el fondo no es menor en qué situación está legislativa para poder tomar decisiones de cómo se sigue discutiendo. Esa solamente, presidente. Para efecto de la expulsión inmediata, la reconducción. No, si entendí bien el fondo, estoy preguntando por la forma. Sí. Es que esto está aprobado o no en general. Está aprobado en general y por eso pusimos tarde, porque en algún momento hay que despacharlo. Okay. Bien, no, es que está lo votamos en su momento en general y en particular. ¿Está votado en general y en particular? No, está votado en general y se hicieron observaciones. Y ahora habría que votar, lo que nos quieras votar en particular. Lo que presenta el director ahora tiene que ver con... Exacto, lo que pasa es que el proyecto actual, de aprobarse, por supuesto al ver el segundo había que adaptarlo porque las distancias que se refieren son totalmente distintas. Así es. Sí, eso es lo que nos está faltando. Sí, por favor, adelante. Sí, porque además ese proyecto tiene también otras normas que ya han sido modificadas. Como el caso de la detención para expulsión, hay normas sobre notificación de expulsiones que ya fueron aprobadas y despachadas por el Congreso Nacional y está para promulgación en este minuto para el presidente de la República. De acuerdo. Entonces, pero lo podemos hacer en la próxima sesión nos está faltando la votación, digo yo, ACNUR, claro, pero además el del segundo proyecto que consultaba la senadora, que llegue con la indicación de, en este caso, la distancia, podemos hacerlo también en la próxima sesión y sacamos los dos. Sí, hay una preparación del Ejecutivo porque tal como dice, hay ciertas normas que ya no perdieron vigencia. Claro, entonces solo despachamos la próxima aquella que están pendientes, a eso me refería para no complicarnos. No, hay que rechazarlo porque ya no tiene sentido. Algunas ya están, ya se legisló, ya son ley, claro. Entonces, así no nos confundimos en esta y la próxima tenemos solo indicaciones que van a recién ser aprobadas eventualmente. Bien, entonces, no habiendo consulta. ¿Y el otro? No, pues tenemos que escuchar a ACNUR. Sí, ACNUR lo hacemos el próximo martes, porque el Ejecutivo va a renovar la urgencia y con eso completamos este tema. Además, hay un tercer proyecto que establecía oficinas regionales, que ahí sería interesante la opinión del Ejecutivo porque tal como dijo el director parece innecesario, pero Sí, usted tiene ¿para comentarlo ahora? No, para tenerlo, yo creo que el otro, sí. Si lo leemos, tenemos comentarios, Sí. podemos aportar en el próximo martes. De acuerdo. En cuanto a las consultas presentes que hizo la senadora al principio de la sesión, cuando intervino el Contralor por la declaración de interés y patrimonio, que fue el 16 de mayo, se le solicitó que realizara un trabajo ejecutivo. Ahora, esto depende de MinSecTES, donde está radicada la Oficina de Integridad Pública. Y en el segundo, que sobre compras públicas, falta escuchar a la subsecretaria de Hacienda, que asistió a la sesión pasada, pero no tuvo oportunidad de expresar su opinión porque el Contralor ocupó la hora. Ya. Entonces, la idea era invitar para mañana a la subsecretaria para que exponga sobre estos proyectos. De eso respecto a los tiempos para mañana. Sí. Es que le agradezco mucho al secretario, está en SECPRES y en una oficina específica. Dado que partimos con ese proyecto, digamos, de las discusiones vinculadas a temas más bien de probidad, yo solicitaría, si es posible, pedir por oficio a esa oficina, si a usted le parece, y al resto de los senadores, consultar si esto se estaba, digamos, si tenemos una fecha para una respuesta, un procesamiento por parte. Porque ellos dijeron que iban a tomar en cuenta lo que dijo el Contralor y de ahí iban a hacer una propuesta. Eso fue lo que dijeron. Consultemos al respecto entonces. Sí, el pronunciamiento de esta oficina de SECPEC. Y respecto al proyecto de mañana, no hay inconveniente para convocar. No obstante, los señores senadores están... No tengo inconveniente. Senador Bianchi, para mañana, 11 de la mañana tenemos, ¿cierto? Ese es el ratito, de 11 a 12. Es el espacio que en su momento acordamos a comienzo de año. Tengo comisión después. Para que tengamos el quórum necesario. Senadora Bodanovich, ¿cómo estamos para mañana a las 11 de la mañana? A lo menos dar el quórum y que escuchemos a la subsecretaria. ¿Sí? Yo también tengo 12:30, entonces está bien. Entonces, ¿me parece? 11 de la mañana. 11 a 12. De 11 a 12. 11 a 12 está bien. Bien. Pues.
Entonces, agradecemos al Ejecutivo y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.